de Héroes de la Fe. Este sería el tema número 4. Abraham, el padre de la fe, ¿sí? Así que, ¿qué les parece si oramos antes de ir a la palabra? Cierre sus ojos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche yo te pido que tu palabra sea hablando a nuestros corazones, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor, más poderosa que una espada de doble filo, Señor, que puedes traspasarnos, Señor, y hablarnos por la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que puedas, Señor, obrar, Señor, como tú quieras en esta noche, Señor, en esa libertad que tenemos en el Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento que somos privilegiados, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder estar atento a tu voz, Señor. Y también somos privilegiados en servirte, Señor. Gracias por usarte de nosotros, Señor, vasos de barro, Señor, para que la excelencia del poder sea tuya, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, como bien decía, continuamos con el tema número 4 de estos héroes de la fe. Y esta serie la estamos basando en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, ¿sí? En este capítulo tenemos el concepto de la fe, ¿no? Empieza este capítulo diciendo que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y bien, posteriormente a este capítulo número 11 viene una serie de personajes que ya hemos visto en esta galería de los héroes de la fe. Algunos están nombrados explícitamente y otros están los que son los acontecimientos que experimentaron, ¿sí? Y nosotros como cristianos también estamos transitando una carrera de fe, ¿sí? Que ya otros transitaron, así como esta galería de Hebreos 11 nos enseña. Hemos visto de Abel, hemos visto de Enoc, que caminó con Dios, de Noé. Y ahora al tema número 4 llegamos a Abraham, que es el primer patriarca posterior al diluvio, o sea, ¿sí? Que Dios llama y lo levanta con un propósito, ¿sí? Nacido en Ur de los Caldeos, pero él migró a Aram y Dios lo llamó en ese momento que él tenía aproximadamente 75 años. Él ya estaba establecido en Aram, pero la Biblia nos enseña que deja todo, o sea, deja lugar, parentela, tierra, y dice, ven a la tierra que te mostraré. Eso de la tierra que te mostraré, Dios los dejó en suspenso, ¿sí? Y él tenía que poner su confianza en Dios y depender exclusivamente de Dios. Y así comienza el peregrinaje de Abraham, el padre de la fe. Él escucha el llamado, la voz de Dios y primeramente va en pos de Dios. Miren lo que nos dice Hebreos 11:8, vamos al texto bíblico. Él iba a un lugar que solo Dios sabía. Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, subraya esa palabra, llamado, obedeció, dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, dice, sin saber a dónde iba. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, dice la Biblia, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril,
recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hasta ahí nomás vamos a tener lectura de la palabra. Vemos el llamado de Abraham y Hebreos sigue hablando hasta el verso 19 de Abraham. ¿Sí? Y la pregunta, ¿no? ¿Por qué es llamado el padre de la fe, no? Saben que nosotros como creyentes somos descendientes de Abraham por la fe. Eso nos enseña el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Pero también la carta a los Hebreos 2:16 nos dice, miren, no lo busque, yo se los leo. Dice, porque ciertamente, dice, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Sí? Nosotros, al poner nuestra fe en Cristo, somos del linaje de Abraham por la fe, ¿no? Y Jesús murió por todos aquellos que creen, ¿no? Jesús en Juan 6:28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado, que creamos. Entonces somos, ¿no?, de ese linaje espiritual de Abraham. Esto aclara, como les decía, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ¿sí? Los que tenemos nuestra fe en Cristo Jesús somos del linaje de Abraham, ¿sí? No por un vínculo sanguíneo, sino porque hemos creído en Jesucristo. ¿Cuántos han creído en Cristo, no? Y Abraham es el ejemplo que nos presenta la carta a los Hebreos, que a través de la fe y de la paciencia es quien heredó las promesas, ¿sí? El autor a los Hebreos está poniendo ahora el ejemplo de Abraham, ¿sí? Esta carta a los Hebreos estaban teniendo persecución, estaban desanimados, y en estos versículos que acabamos de dar lectura, acá está poniendo a Abraham como ejemplo, ¿no?, para que ellos pudieran seguir adelante en esta carrera, ¿sí? Y el primer punto que quiero compartir en esta noche es que la fe que obedece es la que exalta a Dios. La fe que obedece es la que exalta a Dios, porque fíjese que en el verso 8 dice, siendo llamado, obedeció. ¿Sí? Obedeció a Dios. La obediencia obedeció el llamado de Dios, es decir, que le dio una respuesta a Dios. Ahora, una pregunta para nosotros, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos con la voz de Dios? Dice la Biblia que Abraham obedeció inmediatamente, sin poner pretextos, excusas, dejó sus comodidades, y el texto aclara que Abraham salió sin saber a dónde iba. Vamos al Génesis, donde Dios llama a Abraham y todavía no le había cambiado el nombre. Génesis 12:1. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vemos cómo es el llamado de Dios para Abraham, ¿no? Miren, tu tierra, tu parentela y de la casa de tu padre. Es decir, todas las comodidades que él tenía, los parientes, dice, todo, dice. Pero posteriormente, acá viene el pacto, en el versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande. Y ahí dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él.
Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió, miren, salió de Harán. Es decir, mis hermanos, que él fue obediente al llamado de Dios. Y eso hace que nuestra obediencia exalta a Dios, ¿sí? Las promesas, ¿no?, que Dios tenía para él, miren, la promesa no fue una tierra primeramente, porque posteriormente viene esa promesa. La promesa es la descendencia. Todavía no le había dado la promesa de la tierra. La promesa que le estaba dando ahí en Génesis 12 era la promesa de la descendencia, ¿sí? Eso tenemos que verlo, ¿sí? Y una pregunta, si alguien dice, yo tengo mucha fe y no obedece, ¿es congruente eso? Acá vemos un ejemplo, mis hermanos, que el autor a los Hebreos nos pone, ¿sí? El resultado de la fe, mis hermanos, que la fe va acompañada de obediencia, una confianza que es inquebrantable, que Dios dijo, que el que está diciendo es fiel, el que promete, ¿no?, el que hace esa promesa es fiel y respalda su palabra. Por eso Abraham le creyó a Dios y dice la Biblia, le fue contado por justicia. Por eso él obedeció sin saber a dónde iba. Y la obediencia es un resultado de una fe interna, mis hermanos. Esa es la resultante, la obediencia de esa fe que es inquebrantable. ¿Cómo saber cuando una persona es una persona de fe? Bueno, usted lo va a ver en los resultados de la obediencia, mis hermanos. Una persona que le cree a Dios es una persona que obedece. Y ahí se ven los resultados de esa fe. Es evidente, mis hermanos, cuando alguien le cree a Dios y cuando alguien no le cree a Dios, mis hermanos. Y puedo poner un montón de ejemplos, mis hermanos, de personas que le creen a Dios en lo que le está diciendo en la palabra, por ejemplo, en el matrimonio, y matrimonios que no le creen a Dios, y vemos cuáles son los resultados, mis hermanos. Uno que obedece y uno que desobedece. Siempre la obediencia es la resultante de la fe, mis hermanos. Y fue un acto de obediencia de Abraham. ¿Saben qué? Lo leemos, pero mis hermanos, esto implica algo. Esto implicó algo para Abraham. Dejarlo todo y salir rumbo a un destino que él no conocía. Ahora póngase usted en el lugar de Abraham. De salir, de dejar tu tierra, es decir, vamos a ponerlo más en nuestro contexto, es decir, dejar tus comodidades, dejar todo e ir en pos de lo que Dios te está llamando a hacer. Y eso es evidencia, mis hermanos, por eso es el padre de la fe, de una fe grande y una obediencia que acciona, ¿no? Porque la fe es acción de salir y dejar todo. Y eso hace patente, mis hermanos, que la fe y la obediencia van juntas, ¿sí? Y que la fe no solamente requiere obediencia, sino que también la fe requiere un sacrificio. Es decir, que dejar cosas y saber, sin saber a dónde iba a ir. Y ahí dice la Biblia, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Dejó su tierra, familiares, amistades, comodidades, su seguridad, prosperidad, sus posesiones. Y la fe en Dios en ocasiones hace demandas, mis hermanos. En Abraham dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, pero a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Sí? En busca iba Abraham de lo que no conocía. Pero fue una orden de Dios que deje todo. Pero ¿saben qué? A la vez le promete hacer de él una nación grande. Y la única manera de que nosotros podemos responder a las demandas de Dios es cuando le creemos, hermanos. Porque la Biblia dice que no andamos por vista, sino andamos por fe. ¿Sí? Y toda nuestra confianza es depender de Él absolutamente, mis hermanos, porque Él lo estaba dejando todo. Pero Él no iba con una fe ciega,
porque ciertamente Dios lo iba direccionando en cada paso que él iba dando. Ciertamente se equivocó, como se equivocó Sara, como se equivocó él. Ciertamente hubo imperfecciones, porque el Antiguo Testamento revela en los personajes bíblicos tanto las cosas positivas como negativas. ¿Sí? Pero la Biblia nos enseña que a través de Abraham nosotros podemos poner nuestra confianza en Dios, ¿sí? Que Él nos va a direccionar y necesitamos nosotros confiar en Él. Y cuando nosotros confiamos en Él, así como Abraham confió, ¿saben qué? Todo el futuro de Abraham estaba en las manos de Dios. Y cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios, nuestra vida está en las manos de Dios, ¿sí? No solamente lo llamó a salir, sino también que lo guió, lo direccionó. Y ¿saben qué? Suplió cada una de las necesidades que Abraham y su familia necesitaba. Suplió todo lo que él necesitaba. Preparó todo, incluso su futuro. Porque la Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y Abraham está en la presencia de Dios. Le creyó a Dios. Aún todo su futuro estaba en las manos de Dios, ¿sí? Y Dios promete a aquellos que le creen prepararnos, equiparnos para hacer la voluntad, para estar preparado, como dice la Biblia, para toda buena obra, para buscar la voluntad de Dios, hacer su voluntad y obedecerlo. Entonces dijimos que la fe es obediente, la fe es sacrificial, pero también la fe, notamos en estos versículos de la Biblia, que la fe también es valiente. Porque él dice, y salió sin saber a dónde iba. ¿Saben? Posteriormente, Noé tenía instrucciones de todo lo que tenía que hacer ante ese diluvio que iba a venir. Noé, Dios le dio todas las medidas del arca y todo lo que tenía que hacer. Pero miren, Abraham no la tuvo. Dijo que salió, dice la Biblia, sin saber a dónde ir. ¿Sí? Noé tuvo esas instrucciones. Él no sabía el rumbo de su destino, pero ¿saben qué? No caminó a ciegas, sino que caminó confiando en Dios, en la fidelidad de aquel que lo llamó, ¿sí? Y esto es lo que nos pide Dios a nosotros, hermanos, que le creamos y dependamos de Él, porque llegan esos momentos a nuestra vida donde, no sé si les pasa que le preguntamos, Señor, ¿y ahora? ¿Para dónde voy? Señor, ¿ahora qué hago? Llegan esos momentos donde nosotros le preguntamos, Señor, ¿y qué querés hacer ahora con mi vida? ¿Sí? ¿Qué pides de mí, Señor? Y ese paso tras paso que nosotros también podemos hacer planes, pero ¿saben qué? La Biblia dice que Él es el que ordena nuestros pasos. Y Él es el que nos guía siempre a los propósitos que Él tiene, a sus propósitos que son soberanos. Y esto implica, mis hermanos, tener valor, atreverse a depender de Dios. Él no tenía el mapa completo de su viaje. Y hay personas que hoy vemos que no se mueven si no tienen todo. Él no tenía dónde iba a ir, Él le creyó. Hay personas que hoy vemos hasta que no tenga esto, hasta que no tenga aquello, y no está mal estar preparado, pero muchas veces prevén todo. Esas personas que están preveyendo, no, si no está esto, si no está lo otro, si no voy. Dicen que Abraham salió. Eso es valentía, hermanos. Creerle a Dios. Señor, yo te creo. Si vos me llamaste, vos me respaldás, yo voy. Eso es valentía. Entonces la fe requiere obediencia, requiere sacrificio, pero también requiere de nosotros ser valientes, esforzados. Nosotros por ahí planificamos todo lo que vamos a hacer y no está mal, pero Dios en un instante puede cambiar nuestros planes, ¿o no es así? Él hace como Él quiere, cuando quiere, porque Él es soberano, ¿sí? Y es importante observar que la promesa del lugar de la tierra como herencia no fue lo primero, como les decía, sino que fue posterior, porque la herencia fue el resultado de su obediencia, hermanos. Y muchos quieren obedecer a Dios. Dice, si es que me das, yo voy. Si vos me das esto, yo te sirvo. Y quieren
hacer un trueque con Dios. Si me das esto, yo te ofrendo, Señor, si me das tanto. Y quieren negociar con Dios. Esto no está acorde a lo que la Biblia enseña, porque Abraham, cuando salió, no tenía la promesa de recibir una herencia todavía. Sí una descendencia, pero él salió en obediencia, él salió sacrificialmente, en valentía también salió al destino que Dios tenía. Y ahí después, cuando llega en ese momento y en ese lugar, le hace la promesa de la tierra. Génesis 12:7 dice, Génesis 12:7. Y apareció, miren, acá viene la promesa de la tierra recién. Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahí está recién la promesa de la tierra. Primero la descendencia y después daré a tu descendencia esta tierra, ¿sí? Dejó todo, mis hermanos, para volver a empezar de nuevo, porque Dios se lo pidió. ¿Y saben qué? Dios espera lo mismo de nosotros. Dios espera esa misma valentía de mí y de vos. Porque dijimos que andamos por fe, no por vista. Y eso es lo que requiere, mis hermanos, valentía. Pero la fe también, podemos observar en estos versículos, es una fe que persiste, que es constante. Miren, Hebreos 11:9 dice, por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, dice, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, la fe de Abraham le creyó a Dios, estaba en la tierra, pero dice que estaba como un habitante extranjero en tiendas. Es decir, que estaba en la tierra, pero no como dueño, como un poseedor, sino como un extranjero y como un peregrino. ¿Saben? El apóstol Pablo dice en su carta a los filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos, que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y siempre el apóstol Pablo dice, miren, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, ¿no? Y nos enseña, ¿no? a Jesús mismo, dice, hagan tesoros en los cielos, donde dice que la polilla no se echa a perder y que el ladrón... La pregunta, hermanos, es ¿dónde nosotros estamos haciendo tesoros? Porque dice que el versículo 10 es la clave, porque dice que en el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que no tiene fundamento, que cuyo arquitecto y constructor es Dios, hermanos. Por eso dice el apóstol, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos extranjeros y peregrinos por esta tierra, pero nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Y así habitó Abraham. No era dueño de esa tierra, ni era poseedor. De hecho, hay un texto en la Biblia que él compró una tierra, pero para poder enterrar ahí los descendientes. Pero él no era dueño. Él dice que esperaba esa ciudad, dice, cuyo arquitecto, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La tierra que donde él estaba como extranjero, habitantes, estaba habitada por otras personas. Él únicamente lo que tenía, hermanos, era la promesa de Dios que iba a ser para su descendencia. Porque vemos que coherederos son, ¿no? Ahí los hijos, ¿no? Isaac y Jacob. Y después vienen las 12 tribus de Israel. Y vivió, dice, en tienda. La Biblia nos enseña que vivió en tiendas como un nómade. Pero él recibió la promesa. No tenía la adquisición tangible de la tierra. Él era un inmigrante en unas carpas, pero él tenía la promesa de Dios. Un día a su descendencia Dios le daría esa tierra.
pero él desarrolló su fe. ¿Y saben qué? Tuvo una visión espiritual, ¿no? Una visión trascendental. Tuvo un alcance a sus generaciones, porque dicen que Isaac y Jacob son coherederos de la misma promesa. ¿Sí? Ellos son coherederos de la... Hebreos 11 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mis hermanos, Dios es el ejecutor de los planes. Una ciudad eterna. Como le decía el apóstol Pablo, nos enseña en la carta a los filipenses. Pero acá vemos también una calidad de fe, que no tiene que ver con las cosas materiales, sino con las cosas espirituales, porque anhelaba esa ciudad edificada por Dios, donde las cosas espirituales son más importantes que las materiales. Y esto mismo nos enseña Jesús, primeramente a buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Él fue un hombre que tuvo aflicciones como nosotros, pero recordaba y se aferraba a la promesa que Dios le había hecho, lo que Dios le había prometido. Miren, posteriormente en Génesis 15:1 dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, Abraham. Es así, mis hermanos, que cuando nosotros tenemos una calidad de fe, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, recibimos recompensa de un valor real, que son una herencia inmarcesible, que son incorruptibles, esos tesoros que le digo que tenemos, como dice la Biblia, hacer en los cielos, en donde las cosas no se echan a perder. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer tesoros, ¿sí? En esa ciudad eterna, edificada por Dios. Pero también nos enseñan estos textos que la fe depende absolutamente de Dios. Verso 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que estaba a la orilla del mar. Acá ahora tenemos a Sara, la esposa de Abraham, como ejemplo de la fe, ¿no? Y qué paradójico, porque en el Génesis dice que Sara, cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, dice la Biblia que Sara se rió, ¿no? Esa risa fue como incredulidad. Pero acá, en el Nuevo Testamento, el autor a los Hebreos pone a Sara como ejemplo de fe, ¿sí? Vamos a verlo, miren, Génesis 18:11. Por eso les decía que el Antiguo Testamento, en los personajes bíblicos, revela las cosas positivas y las cosas negativas. Y acá en Génesis 18:11 dice, ¿lo tienen? Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: porque se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. ¿Sí? Entonces vemos acá en Sara incredulidad. Claro, un hombre de 100 años casi, una mujer de 90 años,
llegar a concebir, a ser padres, ¿sí? Es decir, que acá vemos que su fe estaba rendida ante el hecho de que no sería mamá, ¿sí? Y se rió. Pero ¿saben qué? Esa risa fue modificada por fe, porque realmente Sara dio a luz a Isaac. Isaac significa risa, ¿sí? Y muchas veces nosotros también dudamos de Dios, ¿sí? Cuando nos suceden cosas, nos acontecen, estamos dudando de Dios. Y ahí el texto de la Biblia dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? No. Sara cambió su enfoque y aumentó su fe. Y el autor a los hebreos nos dice en la Biblia que le creyó a Dios. Ahora una pregunta. ¿Nosotros le creemos a Dios? Fue una risa, ¿no?, de Sara de incredulidad, pero se convirtió en una risa de alegría cuando Isaac, su hijo, nació. ¿Sí? Vemos el nacimiento de Isaac en Génesis 21:1, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Verso 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Por eso Isaac significa risa. Quizás no nos hemos reído como Sara, pero quizás hemos llorado, ¿no?, nuestras lágrimas, pero que esas lágrimas que también surgen por incredulidad, esas lágrimas también pueden ser transformadas por Dios en fe, en confianza, de poder creerle a Dios. Porque muchas veces por ahí no nos reímos como Sara, pero lloramos, ¿no?, y mostramos también incredulidad. ¿Saben? Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos, dice la Biblia, y Él cumple lo que promete. Y ciertamente a veces cuando estamos esperando algo en Dios, es difícil esperar, pero la fe verdadera espera el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, ¿cómo está tu fe, hermano y hermana? ¿Está esperando en Dios? ¿Está siendo valiente? ¿Está siendo sacrificial? ¿Está siendo obediente tu fe? Dios en su tiempo, en el tiempo perfecto que Él ha determinado, vino Isaac, vino esa promesa que Dios había hecho. Porque incluso en la carta a los Romanos dice que Abraham le creyó en esperanza contra esperanza. ¿Saben qué? El tiempo de Dios es perfecto, mis hermanos, pero la convicción en nosotros de que Dios es fiel, aun cuando nosotros somos infieles, hermano, Él permanece fiel. Aun cuando nosotros no le creemos, Él sigue permaneciendo fiel, hermanos. Pero es esa convicción que tiene que estar, mis hermanos, de creerle a Dios, que Dios lo va a hacer. Porque Él es el que llama a las cosas que no son como si fuesen. No nosotros, Él. Para ir concluyendo, Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Como está escrito, verso 17, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o en la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dios es fiel, mis hermanos. Y si en estos momentos estás pasando adversidades, quizás crisis de fe, dudas, incredulidad, es hoy, mi hermano, que puedas atender la voz de Dios y es el momento indicado para fortalecer tu fe. Porque Dios permanece fiel y Él cumplió todo lo que prometió. Pongamos nuestra fe imperfecta en manos de un Dios que es perfecto. Que podamos nosotros decir, Señor, auméntame la fe. Señor, ayúdame en esta cuestión que me cuesta creerte, Señor, muchas veces. Y me pongo yo a realizar las cosas, Señor, y no te dejo obrar a vos. Que en este momento puedas fortalecer tu fe en Dios. Porque nuestro Dios es un Dios que es perfecto y que cumple lo que promete. Porque no es hijo de hombre para arrepentirse, y Él lo que dice lo hace, hermanos. Y si Él prometió, Él lo cumplirá. Pero muchas veces llega un momento de muchas cosas que nos pasan en la vida, que a veces nos frustramos, situaciones que nos estancan, que nos quedamos y estamos dudando, vacilantes. Pero hoy es una oportunidad de poder nosotros fortalecer todos juntos como cuerpo de Cristo nuestra fe en Dios. Hoy es un momento oportuno para acercarte al trono de la gracia y decirle, Señor, yo necesito ser fortalecido en mi fe. Yo necesito creerte, obedecerte, ser valiente. Así como este ejemplo que me pones de Abraham, de este patriarca, de este héroe de la fe. Yo necesito, Señor, que tú me direcciones, que tú me guíes. Necesito, Señor, ser fortalecido